Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. El tema que trabajaremos en esta clase es figura humana. El estudio de la figura humana es importante en todos los oficios de ilustración, desde lo más técnico como el diseño de objetos, porque los objetos deben ser usados y para eso hay que entender la figura humana, hasta la ilustración narrativa, donde los personajes, ya sean realistas o caricaturescos, son los ladrillos con los que se construyen las historias. Si bien existen estilos pictóricos distantes del realismo, todos parten en principio de un estudio concienzudo de la figura humana. Para esta sesión revisaremos las proporciones generales de un adulto ideal en vista frontal, lateral y posterior. Tomaremos nuestra hoja de papel en formato horizontal para que nos quepan las tres figuras que vamos a realizar. La palabra canon significa la medida de lo convencional y en el estudio de la figura humana hace referencia a las medidas convencionales, proporciones y relaciones de tamaño entre las partes del cuerpo. Convencionalmente se usa el tamaño de la cabeza como primera medida de comparación. Existen muchos y diversos estudios de anatomía que proponen diversas relaciones de proporciones. La que les mostraré hoy es una de las más estandarizadas, la cual es el canon de 8 cabezas. A mediados de los años 50 existió un ilustrador americano llamado Andrew Loomis que publicó una serie de libros sobre cómo dibujar. En general enseñaba perspectiva, figura humana, iluminación. Fue un gran ilustrador, uno muy importante y un gran difusor del conocimiento sobre la ilustración. Sus libros hoy en día todavía se siguen teniendo como referencia en el mundo de la ilustración para ilustradores, tanto análogos como digitales, que se ven en la necesidad de utilizar personajes y figura humana en su trabajo constantemente. Loomis presenta dentro de su libro un canon muy idealizado, casi heroico, de la figura humana tanto masculina y femenina, y este es el que vamos a ver. Obviamente la mayoría de la población no quedaría como contemplada dentro de las proporciones muy idealizadas que muestra este canon, pero de todas maneras es un canon que vamos a revisar porque es bastante comercial y nos ayuda a construir personajes que más adelante utilizaremos en algún proyecto que esté vinculado a elementos narrativos, ya sea que vayamos a hacer la producción de una película, animación, juegos de video. Este tipo de canon es el más comercial, es muy idealizado, sí es verdad, pero es el más comercial, por lo tanto también es el más útil. Empezaremos entonces por tener nuestra hoja en formato horizontal. En ella vamos a dibujar tres poses, la frontal, la lateral y la posterior, por eso debe ser en formato horizontal para que nos quepan las tres, y los cuerpos que vayamos a dibujar deben estar distribuidos de manera adecuada. Empecemos entonces por hacer una guía que nos permita hacer esa visualización de las 8 cabezas de este canon. Les recuerdo que la cabeza es simplemente un nombre de una medida y que hace referencia exactamente al tamaño de la cabeza, por eso se llama de esa manera.
Muy bien. Ahora voy a hacer los ejes verticales para cada una de las figuras. Este eje me va a servir para muchas cosas. En la vista frontal y la posterior me servirá como eje de simetría, una línea que me va a permitir visualizar que el cuerpo tenga una proporción idéntica en la mitad izquierda y la mitad derecha. Y en los tres me va a servir como el eje de equilibrio, ya que es debido que la figura exprese una cierta relación de equilibrio. Se vería terriblemente mal que el eje de equilibrio estuviera inclinado, porque generaría una percepción de desestabilidad. Entonces es tremendamente inconveniente que no sea vertical. Tiene que haber un eje vertical riguroso, especialmente cuando es una figura quieta. Ya cuando estemos dibujando figura en movimiento, habrán ciertos parámetros y normas que nos van a permitir flexibilizar un poco ese asunto, pero no por ahora. Muy bien, ahora empezaré a hacer algunos elementos que me van a permitir empezar a visualizar la figura humana. Trabajaré en este eje la figura en posición frontal, que es la que primero haremos. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es la cabeza. La cabeza mide toda una cabeza, por eso la medida se llama así, es bastante obvio. Y empezaré dibujando una bolita que mide un poco más de 2/3. Y acá en esta división, empezando un poquito debajo del tope, hago una división de tercios. Y aquí ubico la estructura de mi cabeza. Más adelante podremos revisar las proporciones de la cabeza, los rasgos faciales, la distribución de los rasgos faciales en la cara. Todo eso lo llegaremos a ver, pero por ahora solo necesito ubicar esto, la cabeza, y las partes y las proporciones es lo que nos compete. Más adelante veremos ciertos detalles como el rostro. Incluso más adelante también podremos ver ciertos detalles de musculatura, aunque hoy veremos algunos. La cabeza 2 la voy a dividir en tercios, y a partir de este tercio de la cabeza 2 voy a dibujar el tórax. El tórax va a bajar hasta la base de la cabeza 3 y va a tener un ancho de aproximadamente 2 cabezas, pero va a ser más ancho en la parte de arriba y un poco más estrecho en la parte de abajo. Debo procurar que haya simetría, es decir, que las medidas de este lado sean idénticas a las de este lado. Tengo que ser muy riguroso con eso, ¿de acuerdo? Luego, acá en la cabeza 4 va a ir la cadera, va a ocupar toda la cabeza 4, y esta la dibujo con una especie de figura de diamante, no muy diferente al escudo de Superman o el dibujo de unos calzones, algo más o menos así. Es una ubicación básica. Listo, acá tengo que hacerla un poco más ancha para que sea bien simétrica. Entonces, como pueden ver, en los hombros es un poco más ancha, se estrecha hacia la base de la cabeza 3, y acá se vuelve a ensanchar, pero muy poco. Otro elemento muy importante que debo tener en cuenta es que en la figura masculina el tórax es más ancho que la cadera, mientras que en la femenina va a ser al revés. En la figura femenina la cadera va a ser algo más ancha que el tórax. Por ahora, tórax más ancho que la cadera. ¿De acuerdo? Posteriormente voy a dibujar los pies. Los pies los voy a dibujar desde la mitad de la cabeza 8 y los voy a dibujar a todo el tope, y van a estar juntos. Van a tener una forma parecida a la de una campana, un poco inclinadas hacia el centro ambas. Y aproximadamente desde este punto, un poquito más hacia afuera, hasta este punto, va a ir una línea guía que me va a permitir ubicar las piernas. Sí, por ahora es una línea recta, pero más adelante la modificaré un poco.
Listo. En la figura realista no existe ningún tramo recto, todo tiene ciertas curvaturas y ondulaciones. ¿Ok? Ok. Entonces, luego voy a ubicar acá un triángulo que me va a permitir visualizar un poco dónde iría la clavícula y ciertas partes del cuerpo. Y a partir de este punto de acá, desde la base de 2 hasta más o menos el centro del rostro, también voy a hacer otras líneas triangulares. Entonces, acá en este punto, esta línea triangular y este cruce que me apareció acá, voy a hacer unos círculos. ¿Sí ven? Están enmarcados dentro de esos límites, este límite, este límite, este límite. Esos límites me ayudaron a ubicar ese círculo, ¿de acuerdo? Y ese círculo es la ubicación base de los hombros. No van a quedar tan amplios, ¿sí? Es simplemente por ahora una ubicación, ¿ok? Y ahora, desde acá, casi desde el centro, hacia abajo, van a ir unas líneas rectas que van a ser los brazos, ¿listo? Y a partir de este punto, esta debe ser un poco más hacia afuera, listo. Y a partir de este punto voy a dibujar las manos extendidas. Las manos extendidas van a tener una dimensión de 2/3 del tamaño total de la cabeza. Entonces, uno de los tercios correspondería a la palma y el otro tercio a los dedos. Entonces, esta es la dimensión básica de las manos. ¿De acuerdo? Ahora, acá estoy ubicándolas más o menos como si estuvieran las manos hacia el frente, pero las voy a dar una posición un poco diferente más adelante. Entonces, incluso las puedo hacer un poco más delgadas. ¿De acuerdo? Ahora, voy a ubicar más o menos acá, en este punto, el codo. Pero el codo va acompañado de una forma, digamos que es un poquito inclinada hacia abajo, un círculo que me va a representar la articulación como tal. Respecto a esto, los ilustradores principiantes suelen dibujar los brazos con el codo como si fuera la parte más estrecha del brazo, pero esa no es la realidad. La realidad es que el codo es la parte más gruesa del tramo del brazo. Entonces, por eso tiene esta representación como una esfera grande, bastante grande ahí. ¿Listo? Luego vamos a ubicar las rodillas. Las rodillas las voy a ubicar a la base de la cabeza 6 y van a estar juntas y van a medir más o menos de altura media cabeza. ¿Listo? Entonces, aquí podría ubicar las rodillas. Y acá en la cadera también voy a hacer otros círculos. Estos pues realmente no los voy a utilizar mucho por ahora, pero cuando tenga que dibujar la figura en movimiento sí me van a ser muy útiles. Estos vendrían a representar algo más o menos como los ejes articulares de las piernas. Si las piernas se flexionan en otras direcciones, esto me va a ayudar a ubicar el punto de partida. Digamos que una pierna se proyecta más hacia afuera, entonces podría saber más o menos el grosor real de la pierna teniendo esta esfera como referencia. Listo. Entonces ahí están ubicadas más o menos las alturas correctas y la distribución de las partes del cuerpo, pero todavía estamos en un punto muy temprano de la ejecución de este dibujo. Listo. El siguiente paso sería darle algo de curvatura a estos elementos. Resulta y acontece que la figura, como ya les había dicho hace un segundo, no tiene ningún tramo recto, sino que tiene una serie de curvaturas y ondulaciones. De hecho, suele ondular con cierta forma un poco de esta manera, como en las pantorrillas se curva un poco hacia afuera, en las piernas un poco hacia adentro, no mucho, en los antebrazos hacia afuera, acá hacia adentro, sí. Ya veremos que también en la vista de perfil se pueden ver ciertas curvaturas. Además de este elemento de las curvaturas, acá en las pantorrillas también debemos tener en cuenta que aparte de que se curva un poco hacia afuera,
hay una cierta diferencia en la altura donde se dibujan los músculos de los gemelos y los tobillos. Acá voy a hacer unas guías para poder ubicar de una mejor manera esas partes, ya que la parte interna del gemelo queda un poco más abajo que la parte externa del gemelo. Entonces tenemos que representar más o menos de esta manera esa diferencia. Entonces una guía me va a ayudar a ubicar esos elementos. Otra cosa muy importante acá es que tanto en el hombre como en la mujer, los muslos, esta parte de la musculatura de las piernas, son más gruesos que la musculatura de los gemelos, ¿cierto? Acá también habrá un cierto grosor, pero el grosor de los gemelos debe ser inferior al de los muslos. Entonces esto lo debemos tener acá en cuenta. Entonces acá voy a tener en cuenta esto. También debo tener en cuenta que hay una pequeña separación entre los muslos, muy pequeña, ¿de acuerdo? Algunos de estos elementos, como la separación entre los muslos y que el muslo es más grueso en la parte de arriba que la pantorrilla en la parte de abajo, estos dos elementos van a ser más marcados en la figura femenina, ¿sí? La figura femenina tiene una separación un poco mayor entre las piernas y tiene muslos más gruesos con pantorrillas más delgadas, es decir que esta que acá es algo diferente, algo más grueso acá, más delgado acá, y la mujer es mucho más grueso acá, mucho más delgado acá, ¿sí? Es una pequeña exageración de estas proporciones, pero acá de todas maneras siguen presentes. ¿Listo? Ahora vamos a tratar de revisar más o menos qué forma podríamos utilizar para representar esas piernas. ¿Listo? No puede ser un simple óvalo, sino que tiene unas ciertas características. Por ejemplo, les había dicho que aquí se curvaba un poco hacia adentro según la ondulación natural del cuerpo. Entonces vamos a hacer que aquí la rodilla que se toca me muestre una pequeña porción acá arribita donde medianamente se separa y luego sigue otra vez curvo. ¿Listo? Y en la parte exterior del muslo podemos ver que acá hay una parte que va como acorde con la proyección de la cadera, que se echaba un poquito desde la cintura, entonces llegaba hasta acá la cadera, pero luego continúa acá en la pierna, y en la cabeza 5 como que vuelve otra vez hacia adentro de la figura, pero a partir de la base se exagera un poco más. Esto me ayuda a marcar un poco la musculatura exterior de la pierna y a marcar un músculo que vendría acá, que sería el vasto externo. Más o menos debo hacer lo mismo en los dos lados, ya que les recuerdo hay que procurar mantener simetría. Listo. Y acá viene una parte que ya le habíamos hecho algunas guías, y es que en esta parte de la musculatura de la pierna, los gemelos, que son la parte muscular por detrás de esta parte de la pierna, tienen un músculo un poquito más arriba, el que da hacia afuera, y el que da hacia adentro es un poco más abajo. Entonces eso me da esta forma, pero a la misma vez esta parte de la pierna es un poco curvada hacia afuera, ¿sí? Tiene esta curvatura un poco implicada. Eso me genera una forma que es un poco extraña, digamos que es más o menos así. ¿De acuerdo? Acá de pronto están un poco gruesas, las voy a hacer un poco más delgadas y un poco más juntas. Esta parte sí debe ser un poco más unida y voy a tratar de no exagerar demasiado en esa curvatura hacia afuera. Debe estar presente, pero tampoco debe ser protagónica. Si nos exageramos en esa curvatura hacia afuera, la figura podría quedar deforme. Entonces, también hay que tener una cierta moderación con esos asuntos. Ok, los tobillos, como les había mencionado, el que está hacia adentro es un poco más arriba, el que está hacia afuera es un poco más abajo. Sus huesecillos de los tobillos, y acá dibujaremos los pies. Al igual que con el rostro, también habrá un momento en el que dibujaremos
de manera separada y a mayor nivel de detalle, pies y manos. Entonces por ahora los ubicamos y tratamos de dibujar lo mejor posible una figura que nos muestre más o menos los dedos. Listo. Entonces ahí estarían las piernas. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con los brazos. Los brazos son una de las partes más interesantes de la figura, pero también una de las más difíciles. Hay que trabajarlas con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, aquí habíamos hecho una serie de guías que en este momento vamos a empezar a darle un poco de funcionalidad. Entonces, a partir de este punto de acá, iniciar un hueso que se llama la clavícula. La clavícula viene hacia el centro del cuerpo, pero con una sutil diagonal. Entonces parte desde este punto a la altura de este tercio, pero cuando llegue al centro del pecho va a estar una pizca más abajo. ¿Listo? Para que pueda verse esa pequeña diagonal. ¿Ok? Ahora, en el músculo del hombro, que se llama el deltoides, hay tres segmentos. ¿Listo? Está el deltoides frontal, el deltoides lateral y el deltoides posterior. Desde la vista frontal, que es la que estamos haciendo, se alcanzaría a ver el deltoides frontal y el deltoides lateral. ¿Listo? El deltoides frontal queda en gran medida sobre este primer segmento del pecho. ¿Ok? Entonces, esta línea que habíamos hecho acá, que iba hacia el centro de la cara, me va a servir para ubicar ese deltoides, el deltoides frontal. ¿Listo? Tendría más o menos esta ubicación. Y por detrás de ella, acá, vendría el deltoides lateral. Esto que no tiene por qué ser ubicar toda la elipse, todo el círculo. Ahí está. ¿Ok? Entonces esta es más o menos la ubicación de este músculo. Esta parte del brazo lo dibujamos de una manera parecida como habíamos hecho acá, pero acá hay una cierta diferencia. Podemos ver que las rodillas en las piernas tienen un cierto aislamiento. Es como si la continuidad de esta parte de la pierna viniera hasta acá y se juntara en el centro de la rodilla, y la parte de esta pierna llegara hasta acá y se juntara en el centro de la rodilla, ¿cierto? Y la rodilla tiene una cierta separación. Acá no. En los codos, el codo estaría integrado a esta parte muscular, sí, pero en el brazo, ¿ok? Y aún así tendría una forma parecida a esta, pero incluiría el punto de articulación del codo. Entonces esta parte también la curvamos hacia afuera. Acá se puede marcar bastante con... Acá dibujo la muñeca para no perderme. ¿Listo? En realidad solo la dibujo como para mantener el grosor. Y por la parte exterior se ve como una curvatura más continua, y en la parte interior se ve como con una curvatura de S. De esa manera se implica un poco esta curvatura hacia afuera. Listo. A partir del centro del codo y hacia esta parte del deltoides del hombro, voy a ubicar un óvalo más o menos sencillo que me represente los volúmenes generales de esta parte del brazo. Listo. En este momento creo que debo despejar un poco mejor esta parte, porque si está ubicándose mucho sobre el pecho. La voy a despejar un poco. Ahí estaría algo mejor. Listo. Ahora voy a dibujar el pectoral. El pectoral está compuesto de dos partes. Listo. Sale un poquito desde acá, desde esta unión, y la primera parte va hacia el centro
de la clavícula. Listo. Y luego viene el resto del pectoral. Debo dejar un pequeño espacio entre los dos músculos pectorales para el esternón. Listo. Iría más o menos ahí. Ahora, el cuello debe tener un grosor parecido al de la cabeza. Realmente sería un error dibujar una cabeza con un cuello muy delgado. Esto también es un error de principiantes terrible. En la realidad, el grosor del cuello es muy cercano al grosor de la cabeza y eso es lo que debemos representar acá. Acá insinúo un poco este músculo que se llama esternocleidomastoideo y por detrás del cuello, formando un rombo que va casi hasta este punto, que sale más o menos desde el mismo punto de la clavícula, iría el músculo del trapecio. Listo. Ahora tengo el pectoral, los músculos de los brazos y acá voy a dibujar una referencia de donde irían los genitales y a partir de ahí voy a dibujar una guía que va hasta este punto, que ya se había hecho un cruce ahorita, ¿sí? ¿Recuerdan este cruce por acá? Entonces este punto me va a permitir tener otra guía. Entonces esta nueva guía me va a permitir ubicar un músculo que se va a llamar el recto abdominal. Listo. Pero esta no va sola, necesito otros elementos. Por ejemplo, más o menos acá, un poquito más arriba de la base de la cabeza 3, hasta más o menos por acá, va a ir un músculo que se llama oblicuo abdominal, que es un músculo alrededor del cual se acumula mucha grasa y forma lo que llamamos coloquialmente las llantas, pero su punto de partida es un músculo. Listo. Pues ahí estaría este músculo. Acá dibujo un poco la ingle. Creo que lo puedo ensanchar un poco más. Acá cuando dibuje la musculatura del recto abdominal, esto va a ser un poco más amplio. Entonces por acá iría el oblicuo abdominal. Y a partir de acá iría la forma base del pecho, el tórax. Listo. Y acá dibujo una U. Esta U me va a referenciar más o menos dónde irían las costillas. Listo. Y también me ayuda a darle un poco más de forma a este músculo del recto abdominal. Después de esto puedo empezar a ubicar un poco los músculos del recto abdominal. Aquí habrían dos, aquí habrían dos, aquí a la altura de esta parte donde empezamos la base del oblicuo irían otros dos y hacia la ingle irían dos. En total deben ser 8 cuadros. Y acá iría más adelante unos músculos que dibujaremos cuando estemos revisando mejor la musculatura, que serían el serrato. Por detrás, si este personaje tuviera los brazos estirados, se podría ver el gran dorsal, pero por ahora no es necesario. Listo. Entonces estas serían algunas de las guías más básicas de musculatura. Sin embargo, voy a bajar un poco este deltoides, que me parece que quedó algo exagerado. Un poco más sutil, me gustaría un poco más. Creo que ahí está bien ubicado. Ahora voy a hacer algunos detalles para las manos, como muy sutiles, y algo para el rostro, como para no dejarlo tan desprolijo, pero más adelante, como les digo, ya habrá una oportunidad para dibujar con mayor detalle estos elementos, manos y rostros.
Acá en este punto en el que se cruzaban estas guías, con la base de la cabeza 2 irían las tetillas, y justo en este punto donde hemos hecho algunos de estos elementos guías iría el ombligo. Entonces esta sería la guía básica simple del dibujo de las proporciones y masas musculares principales para la figura humana masculina idealizada en vista frontal. Listo, espero que sea más o menos clara para un ejercicio inicial. Más adelante haré una pequeña revisión poniéndole algunos detalles, pero este sería el base. Listo, ahora vamos a hacer la figura posterior, que tendría exactamente las mismas proporciones, porque sería absurdo que el cuerpo cambiara solo con voltearse. No tiene por qué cambiar sus proporciones. Tiene exactamente las mismas proporciones, pero obviamente se resaltan masas musculares diferentes. Entonces hagamos ese, y luego cuando tengamos esas dos vamos a hacer el de perfil. Ahora vamos a hacer la misma proporción, la misma distribución de elementos, pero las masas musculares van a ser otras, porque ahora estaremos haciendo la parte posterior del cuerpo. Entonces empezamos de la misma manera, ubicando acá una cabeza. Empiezo por una esfera que mide un poco más de 2/3. A partir de un poquito más hacia abajo ubico unos tercios acá y ubico la esfera. Debo procurar mantener muy bien la simetría. No tengo que terminar de dibujar el mentón porque de este lado pues no se vería, pero sí necesito como que se entienda que es la misma forma que acá. Listo. Entonces luego a la altura de la cabeza 2 hago una división por tercios y marco más o menos la altura de este tercio de arriba, y voy a dibujar el tórax, el cual debe tener en la parte de arriba un ancho cercano a 2 cabezas y se estrecha un poco a medida que baja hasta la base de la cabeza 3. ¿Sí? Igual que acá. Luego, a la altura de la cabeza 4, voy a dibujar la cadera, la cual tiene una forma parecida a la del escudo de Superman, un diamante base, manteniendo muy bien la simetría. Se ancha un poco, sí, un poco, no demasiado. Y en general, la parte del tórax debe ser un poco más ancha que la parte de la cadera, ¿ok? Después de tener esta ubicación de la cadera, voy a ubicar los pies, los cuales a partir de 1/2 de la cabeza 8 van a ser dibujados con una forma parecida a la de unas campanas. Se juntan, ¿de acuerdo? Ubico más o menos por acá un punto que me va a servir para dibujar la base de las piernas, las cuales luego pues voy a deformar un poco, pero empieza desde ahí. Listo. Y más o menos midiendo media cabeza, a la altura de la base de la cabeza 6, dibujo las rodillas. Sí, estas pueden ser pues un poquito más grandes dependiendo del grosor de las piernas o otros detalles, pero es un poquito más o menos desde la mitad de la cabeza. Acá creo que me excedí un poco hacia arriba, entonces acá también, para que sean las mismas rodillas. ¿Ok? La forma de las piernas va a tener unas ciertas variaciones, va a ser un poquito más curveada hacia afuera en esta parte, ligeramente curveada hacia adentro en esta parte. La verdad es que de frente no se nota tanto como se va a notar más adelante con la figura de perfil, que tiene un tipo de ondulación, pero por ahora digamos que más o menos así. Listo. Otra guía que necesitamos sería que en esta parte deben haber unos círculos. Estos círculos me van a servir como ejes articulares para las piernas, aunque en este momento pues como la figura está firme pues no los estaré usando, pero más adelante los podré llegar a necesitar. Entonces es bueno que me acostumbre desde una vez. Listo. También voy a hacer acá una guía para la ubicación de los deltoides y desde el ombligo hacia los puntos externos de la clavícula. También voy a hacer una guía.
más o menos ubicada entre estas tres líneas. Dibujaré una esfera que me va a servir para tener una visualización clara de dónde iría el hombro. Acá una cosa que no me había quedado muy clara o no mencioné con el dibujo del deltoides es que al final el músculo del deltoides baja un poco. ¿Sí? Fíjense que no queda a ras de la base de la cabeza 2, sino que se extendió un poco hacia abajo. ¿Sí? Eso no lo puedo olvidar cuando vaya a estar trabajando acá. ¿Ok? Entonces más o menos desde la mitad de este círculo, alguna línea guía hacia abajo que me va a servir como la guía para dibujar el brazo, y midiendo 2/3 de la cabeza 5, dibujaré las manos. Pues uno de los tercios será la palma y el otro tercio será los dedos. Acá, a toda la mitad, de pronto un poquito más hacia abajo, dibujaré el codo. El codo, les recuerdo, es mucho más grueso de lo que suelen dibujarlo los principiantes. No es la parte más delgada del brazo, es de hecho la parte más gruesa, o una de las partes más gruesas. Y ubicaré también la muñeca. ¿Sí? No quiero tampoco que la muñeca quede perfectamente centrada en la mano, sino que quede un poquito hacia afuera. ¿Listo? Acá tal vez no lo mencioné, pero sí lo dibujé, queda un poquito hacia afuera. Otras líneas guías que voy a necesitar van a ser las de las pantorrillas. Acá necesito que uno de los gemelos quede más, pues el gemelo interno quede más hacia abajo y el gemelo externo más hacia arriba. ¿Sí? Y lo contrario con los tobillos. ¿Listo? Ya con estas guías puedo empezar a dibujar la forma básica de las piernas. Les recuerdo que las piernas no son perfectamente ovaladas, sino que tienen unas ciertas distorsiones. Por ejemplo, acá en las rodillas, las piernas casi que se juntan, no se juntan, ¿sí? Hay un pequeñísimo espacio de separación acá, y luego acá viene más o menos redondeado, pero con las piernas dejando una ligera separación entre ellas. Bien, de este lado, más por detrás, vendrían los genitales. No se alcanzarían a ver, de pronto una insinuación de sombra ahí. Listo. Y de la parte exterior de la pierna, la forma vendría de esta manera. Primero, una continuidad de este ensanchamiento de la cadera. Luego baja un poco hacia el centro de la pierna, y luego un poco más, listo, hasta llegar a la rodilla. Pero sí, digamos que un ángulo, ahí se ven más o menos a las alturas de la cabeza. Y esta parte, el muslo, debe ser más ancho que la pantorrilla, aunque esta diferencia va a ser más marcada en la mujer. Digamos que el hombre tiene una pierna con un cierto ángulo y la mujer con un ángulo mayor. Ancho arriba, estrecho abajo en ambas, pero mucho más ancho y mucho más estrecho en la mujer. Ahora, esta parte de la pierna iría de la siguiente manera, dibujando un músculo más abajo, el interior, y un músculo más arriba, el exterior. Listo, que quede una ligera curvatura hacia afuera, y luego los tobillos. En este dibujo habíamos hecho los dedos, la punta del pie. Acá quedaría simplemente insinuado los talones, y de este lado un poco de los dedos. ¿Okay? Los gemelos pues son unos músculos que se llaman así porque son dos por cada pierna. Listo. Y acá vendría un tendón. ¿Okay? Esta es la parte posterior de las rodillas, y esta sería la parte básica de la forma de las piernas. Ahora dibujemos un poco de los hombros. Ok, entonces no vamos a entrar en detalles musculares muy finos por ahora, pero sí podemos mencionar que más o menos en esta parte de la espalda vendría un hueso, y en parte también algo de músculo de las escápulas u omóplatos. El nombre más común sería omóplatos, pero el más técnico
o el que utilizarían los médicos sería escápulas. ¿Listo? Entonces estos huesos también tendrían ciertos músculos vinculados a ellos que me permitirían darle un poco la forma a los volúmenes de la espalda. ¿Ok? Pero antes de entrar con estos músculos de la espalda voy a tratar de hacer un poco los de los brazos. Entonces, al igual que en la vista frontal, aunque no se ve, pues no es tan montado el deltoides posterior como lo es el deltoides frontal, es decir que estaría un poquito más desde afuera y se alcanzaría a ver el deltoides posterior acá, y luego este deltoides lateral que sí se dibuja muy parecido a como lo dibujamos en la vista frontal. Listo, acá vendría un óvalo muy semejante al que dibujamos en la vista frontal. Más adelante los detalles que le dibuje a los brazos me permitirá darle una mejor forma, ¿sí? En esta parte vendría algo llamado el tríceps, que tendría una forma parecida a la de las pantorrillas, con dos músculos en esta parte y luego una proyección hacia un tendón. ¿De acuerdo? Pero no tan, creo que aquí me quedaron muy arriba, son un poco más abajo. Listo. Esta parte del antebrazo también tendría una curvatura hacia afuera como lo tenía esta parte de la pierna. Se enfatiza principalmente esta curvatura de afuera, así, curva acá, pero en la parte interior sería más como una S, para darle esta forma característica al antebrazo. Listo. Acá, en este punto, vendría la punta del codo, ¿listo? Que tiene una proyección que viene desde el centro del tríceps, porque hacia acá viene un tendón, y luego otra proyección que va hacia la muñeca. Entonces funciona como un punto de intersección entre esas dos proyecciones. Esa sería la punta del codo. ¿Ok? Más adelante termino de definir bien las manos, pero ahí estaría más o menos la forma básica de los brazos. Ahora voy a dibujar más o menos desde este punto de la clavícula que habíamos hecho aquí para los hombros hacia este punto un músculo que sería el trapecio, pero además luego viene otro músculo que se une al centro de la cabeza. ¿Listo? Este no es el grosor del cuello, es simplemente parte de los músculos de la parte posterior del cuello, pero el resto del cuello iría acá. Todo el cuello quedaría por delante de la masa general del cráneo, ¿sí? Se insinuaría de pronto las orejas, pero eso es lo que se alcanza a ver por la parte de atrás. ¿Ok? Ok, entonces acá se alcanzaría a ver un poco de este músculo del trapecio. Se alcanzaría a ver esta parte muscular de acá que se vincula a las escápulas. ¿Sí? Y también se vería esta parte de acá, que es la continuación posterior del oblicuo abdominal. Entonces acá también habría oblicuo abdominal de este lado. Pero este oblicuo abdominal no se proyecta hacia la ingle como ocurría en la vista frontal, sino que queda simplemente acá. ¿Listo? Y el gran dorsal queda por encima de los brazos. Entonces estaría aquí el oblicuo abdominal. ¿Ok? Y luego dibujamos el glúteo, el cual debe bajar un poquito por debajo de la base de la cabeza 4 y no alcanza a estar hasta el borde. El verdadero glúteo llega más o menos hasta este punto, ¿sí? Ya lo otro podría ser grasa, pero este es hasta acá, digamos que un poquito más de un tercio del grosor total de la pierna. Ahí estaría el glúteo.
y esta parte sería hacia adentro. Ya cuando veamos más a detalle los músculos podremos terminar de definir bien estas formas. Ahora, antes de pasar a la vista de perfil, voy a terminar de hacer algunos detalles como las manos y las orejas. Obviamente desde este punto se vería una parte muy diferente del dibujo de las manos, pero tendrían exactamente la misma proporción. Listo, entonces digamos que más o menos con esto podemos tener una idea bastante clara de cuáles son las proporciones para la figura masculina idealizada desde atrás. Y ahora vamos a continuar con el perfil, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a dibujar, como les mencionaba, el hombre de perfil. Empezamos revisando este eje y con base en esto vamos a dibujar la cabeza bien centrada a este eje, ya que este será el eje de equilibrio. Listo. Acá iría la cabeza, este sería el cráneo. La cabeza de perfil se puede dividir en dos partes claramente diferenciables. Una parte de ellas es el cráneo, que incluso lo voy a hacer un poquito más ancho. ¿Sí? No es un círculo perfecto, sino que es un poquito como una mandarina, pero bien centrada. Y la otra parte, la parte del cráneo, sería la cara. La cara sería otro segmento que iría también muy al centro de la forma general de la cabeza. ¿Ok? Los pies irán ubicados en este punto, a la altura de la base de la cabeza 8, pero tendrá como punto central el talón. Entonces digamos que acá viene el talón, un poquito hacia atrás, pero está mejor centrado que el resto del pie. Sí, digamos que este es casi el centro del cuerpo, estaría en el talón, y el resto apoyado acá en el pie. El largo del pie debe ser muy parecido al alto de la cabeza, ¿sí? Más o menos de esta manera. Entonces vamos a empezar a ubicar algunos elementos además de la cabeza y el pie. La cadera la voy a ubicar acá a la altura de la base de la cabeza 4. Va a medir casi toda esta cabeza y estará más o menos centrada, pero no del todo. Quiero que esta esté un poco desfasada hacia atrás, ¿sí? Digamos que esta es la parte frontal. Luego, acá a la altura de 1/3 de la cabeza 2, divido esto en tercios, a la altura de 1/3 de la cabeza 2, hago una guía que me va a permitir dibujar el tórax. Acá voy a enfatizar una curva importante, y es que en esta parte va a haber un hundido o una curvatura en la forma de la espalda y del abdomen, pero luego se curva un poco hacia este lado. ¿Listo? Entonces eso va a permitir ubicar acá la forma base del tórax, pero que va como en consecuencia de esta curvatura. ¿Listo? Es una forma parecida, digamos, a la de un huevo o una fresa, que iría entre este tercio y la base de la cabeza 3, pero no es simplemente dibujarla en vertical, sino que debe ir en consecuencia como a esta forma o a esta curvatura que se genera acá. También queda un poco desfasada hacia atrás. ¿De acuerdo? A partir de este punto y hasta el pie va a ir una guía que debe ser más o menos recta. A la base de la cabeza 6 va a ir esta elipse que va a formar la rodilla. ¿Listo? Tenemos esta guía y vamos a tener otra guía para el brazo. Entonces digamos que con base en este límite, voy a ubicar un círculo que va a ser
el hombro. Sí, como pueden ver, no queda centrado, sino que queda principalmente hacia la parte de atrás. Incluso puede llegar a quedar del otro lado de la línea de eje central, pero ahí empezaría el hombro. Listo, entonces baja. Lo voy a bajar en una línea un poco doblada, ya que no es natural que el brazo quede completamente recto, siempre queda como ligerísimamente flexionado. Listo. Y acá en este punto donde se articuló, voy a dibujar el codo, el cual lo dibujo un poco más abajo del cruce entre la cabeza 3 y 4. Listo. Entonces acá, en este punto, dibujaré la muñeca y con 2/3 hacia abajo ir a la mano. Listo. Esta sería la palma, estos serían los dedos. Ok. Ahí estaría la ubicación básica de los elementos, pero esta vista se ve aún más la ondulación de la figura que les había hablado la vez pasada. Entonces esta parte de la pierna tendría una ondulación hacia este lado, esta parte una ondulación hacia este lado, esta parte del cuerpo una ondulación hacia este lado, esta una parte del cuerpo una ondulación hacia este lado, así sucesivamente. Así tendría esta cierta ondulación, ok, que también se verá reflejada en algunos de estos elementos. Entonces, por ejemplo, la pierna tendrá una curvatura principalmente hacia adelante y la pantorrilla una curvatura principalmente hacia atrás. Entonces acá podríamos dibujar una pequeña escalita para que se vea la rodilla, ¿sí? Pero acá podríamos dibujar el músculo de la pantorrilla y luego la forma que va hacia el pie, tratando de mantener un grosor que sea ligeramente inferior, algo inferior al grosor que va a tener el muslo. El muslo debe seguir siendo más grueso que esta parte de la pantorrilla. Sería el tobillo. Entonces esto tiene la curvatura principalmente hacia este lado, mientras que esta parte del muslo tendría la curvatura principalmente hacia adelante y siendo un poco más recto de este lado. Acá podría tener un segundo círculo parecido al que teníamos acá para poder saber en qué dirección se podría articular esta pierna en caso de que se moviera, pero les recuerdo, sería más curva acá, más recta acá. Listo. Tiene más curva hacia adelante y mucha menos curvatura hacia atrás por esta ondulación. Luego, esta diferencia entre la forma como ingresa el muslo y la estructura de la cadera me va a permitir dibujar el glúteo de perfil, pero como habíamos visto en la parte posterior, no empieza a ras de la cabeza, de la base de la cabeza 4, sino que empieza desde un poquito más abajo. Entonces acá dibujo el glúteo. Listo. Entonces aquí tendría la forma básica de esta pierna. Listo. Ahora vamos a dibujar las formas básicas del brazo. Tienen ciertas semejanzas a como lo hemos dibujado también en el de frente y en el posterior. Esta curvatura hacia afuera hace que esta parte del brazo sea curvo hacia afuera y esta parte de acá sea como una S. Es más grueso el brazo en esta parte y de este lado pues se ve una curva continua, pero este lado del músculo me ayuda a enfatizar que realmente es más grueso en la parte de arriba y algo más delgado en la parte de acá. Listo. Pues tiene esta forma, que es un poco un lado curvo y un lado en forma de S. Ok. Acá en esta parte del brazo iría una estructura ovalada, pero que luego me permitiría dibujar los músculos del brazo de otra manera. Digamos que de este lado de adelante vendría el bíceps, de una curva muy cercana al codo, pero de este lado vendría el tríceps, que tiene una curva más lejana del codo, ¿sí? Entonces esta es como una curva cercana al codo y esta es una curva distante del codo. ¿Ok? Y se verían el deltoides, que les recuerdo tiene tres partes, una parte lateral, una posterior y una frontal. La frontal alcanza a cubrir un pedacito del pecho. Acá no he dibujado la clavícula, me convendría dibujarla. Tendría que tener una pequeña inclinación hacia adelante porque acá se inclina un poquito hacia el centro y este sería como el centro o el equivalente a este pedazo en la vista lateral.
y me permitiría también ubicar el primer segmento del pectoral y luego el resto del pectoral. Este pectoral debe quedar más o menos salidito para que a partir de acá dibujemos el resto del tórax, que se note que hay una masa muscular que va un poco en esta dirección. Listo. Entonces, al igual que acá había una U que me definía las costillas, se podría insinuar acá un poco, pero a la vez también lo podemos insinuar aplanando un poco el estómago en esa parte. Listo. Acá podemos ver el oblicuo abdominal, que tiene un segmento ligeramente por encima del cruce entre la cabeza 3 y 4 y otro que está un poquito más hacia la cabeza 4, ¿sí? Está dividido en esas dos partes. Tratemos de ubicarlo más o menos acá, y aquí iría el oblicuo abdominal, del cual en perfil se alcanza a ver. Si no estuviera el brazo se alcanzaría a ver bastante más. Listo. Y por acá irían algunas de las masas de la espalda, que no se alcanzan a ver del todo, y por acá estarían los genitales. Ok. Ahora vamos a dibujar el cuello. El cuello va más o menos desde el centro de la cabeza hacia el hombro, por lo tanto queda con una ligera diagonal. Esta ligera diagonal la debo representar también en esta proyección, ¿sí? Se mantiene en estas dos direcciones. Que el cuello quede bien centrado a la masa general de la cabeza. Hay algunos errores extraños en los principiantes. Cuando están dibujando la cabeza, dibujan el cuello muy atrás, como pegado a la parte posterior del cráneo, y esto es un error. Le da un aspecto muy alienígena a la figura. La forma correcta es que el cuello esté bien centrado a la masa general del cráneo y que este punto, la mitad de la forma general, tenga acá la ubicación del maxilar, la oreja, ¿sí? Esta es una relación de proporciones bastante simétrica, donde la oreja queda bastante centrada en la forma general del cráneo y también el maxilar y la dirección a la que va el cuello. Que no sea muy a ras de la parte de atrás. Esto. Hasta aquí vendría la básica del cuello. Acá va una parte que se une hacia el mentón. Y en esta parte de acá atrás iría el trapecio que hemos dibujado acá ya antes. Listo. Voy a hacer unos detalles para la mano. Pero en general esas serían las proporciones y la ubicación de las masas principales para la figura humana masculina de perfil de un hombre de proporciones idealizadas. ¿Listo? Voy a pulir un poco. Creo que este pectoral queda un poco exagerado, lo suavizo algo y bueno, creo que en general está bien. Entonces más adelante le haré algunos detalles, pero esta es la base: proporciones y distribución de las masas principales.